tardes. Estamos aquí con ustedes y de nuevo agradezco la invitación y bueno, su asistencia, ¿no? El día de hoy vamos a ver pruebas a interruptores termomagnéticos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la NOM? Pues hay que proteger a las personas y sus propiedades, ¿no? ¿Respecto a qué? Descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes, es el caso que vamos a checar hoy, fallas a tierra y sobretensiones. Y dentro de los principios fundamentales que establece la NOM, el 4.1.4, dice que la protección contra sobrecorrientes, las personas y animales deben protegerse contra daños y las propiedades contra las temperaturas excesivas de las sobrecorrientes, de tal manera que se debe de proteger o limitar o interrumpir de forma segura, ¿no? En un tiempo seguro. Dispositivos de protección contra sobrecorriente, fusibles o interruptores, ¿no? Interruptores termomagnéticos, que ahí tiene protección tanto térmica como magnética, o dicho de otra forma, contra sobrecargas o cortocircuitos. Pero como todo, la pregunta obligada, ¿por qué probar? ¿Por qué probar? Porque luego vemos estos tipos de anuncios, ¿no? Incendio por cortocircuito, ¿no? Pero ¿eso es cierto? O porque la protección contra cortocircuito o sobrecargas o por sobrecorrientes no opera. Y bueno, me paso esto porque pues, esto nada más sucede en Europa, ¿no? Aquí estamos hay un programa de Casa Segura, precisamente en donde menciona precisamente un artículo y sobre todo lo interesante es de que ya pone datos, ¿no? Lo que fue por cortocircuito representa 14, 13, 14, 19, hasta el 40% de los incendios. De los incendios, el cortocircuito viene representando ese porcentaje. Un 40%. Algunos quedan así. Generalmente ustedes que hacen peritajes, pues van a ver o han visto cosas de este tipo, ¿no? O peores, quizá. O cuando están las instalaciones así de provisionalmente para siempre, pues quedan detalles, ¿no? Entonces, ¿fue por cortocircuito o fue porque la protección no operó? Las dos. ¿Qué hacemos? Esto es muy breve, pero probablemente en un servicio que apoyamos a nuestros clientes es inspección y pruebas. En esta parte son pruebas preliminares. Hay cosas que no necesitas llevar todo un equipo. Simplemente ejercitar el mecanismo del interruptor ya te puede dar una pauta de si al menos restablece, ¿no? Muchos interruptores traen un botoncito de prueba amarillito generalmente. Entonces lo puchas, entonces sí restablece. Hay ocasiones que no restablece. Entonces, imagínate una falla, primero a ver si opera, ¿no? Y luego restablecerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Revisión de la aplicación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un interruptor para un motor, como para un banco de capacitores, un interruptor general, un derivado X. Revisar la corriente y la tensión nominal, porque generalmente dice, bueno, ¿cuántos amperes tiene y cuántos volts? Y generalmente el fabricante dice, este te cubre toda esta gama. Sí, pero hay que ver, ¿no? Porque no es lo mismo la capacidad interruptiva a 220 que a 440, 480. Revisar que no existan grietas, porque si hay un cortocircuito y eso, te va a salir por todo y va hasta dañar, y esa corriente o ese arco interno que se va a hacer, pues no se va a contener. Y bueno, la parte de la limpieza, que esté seco, pero sobre todo las conexiones, ¿no? De hecho hay unas inspecciones que se hacen con termografía infrarroja cuando está operando normalmente y ahí te das cuenta si está bien apretado. Están en una actividad de mantenimiento, pues a lo mejor ya no hay carga, ¿no? Y aunque llegues con tu cámara, pues va a estar frío. Entonces, sin embargo, ahí la experiencia va viendo que el metal cambia de color, ¿no? Estado de la palanca, nos ha tocado interruptores que ni palanca tienen. Y dices, sí, ¿cómo lo operan, no? Es que nunca ha operado, no ha habido necesidad, ¿no? Las pruebas mecánicas, abrir y cerrar para ejercitar el mecanismo que conectábamos, y el botoncito de disparo si es que lo tienen, porque no todos lo tienen, ¿no?
O le ponen un candado para que nadie lo lo pague. seguridad, ¿no? Nadie lo pede. Nadie lo pede. ¿Qué hacemos dentro de las pruebas? Resistencia y aislamiento. El anfocoli de todos los moles, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a operar un interruptor, pues debe estar aislado. Se prueba generalmente la parte entre polos, polo 1 con respecto a los otros dos, y después el interruptor abierto, porque precisamente cuál es la función, abrir, cerrar. Entonces hay que ver primero que esté aislado con respecto a tierra y luego que esté abierto, que en verdad abra, ¿no? Y no que esté visiblemente abierto, pero en realidad eléctricamente está cerrado. De esto hay unas recomendaciones, le comentaba la vez pasada sobre la neta. En la neta establece que equipos menores de 250 volts, la resistencia mínima son 25 megohms, y de 251 hasta 600 volts, 100 megohms. Aunque se ve un valor pequeño, es importante y es una buena referencia. Y la resistencia de contacto, la otra, efectivamente está abierto o efectivamente está cerrado. Porque no nada más es que dé continuidad y que prenda la chicharrita o el LED, ¿no? Dependiendo cómo rueda, sino medir la resistencia. Y de estos sí existen valores de referencia. Y precisamente lo que menciona aquí Schneider, dependiendo del catálogo, la capacidad del interruptor y el marco, te dice tanta resistencia es la recomendada. ¿Pero esa es propia del Schneider o es una propia del Schneider? Pemex tiene una regla de dedo, así como en un megón por cada KB, para resistencia al aislamiento. Pemex tiene una fórmula que dice 180.000 entre la corriente nominal. Es de ellos, y más o menos llega a dar valores coherentes. Y si nos vamos a comisión, pues la mayoría de comisiones para equipo primario, y ellos nada más dicen 100 micros y 100 micros para todo, ¿no? Y la otra recomendación, que si los interruptores son menores de 100 amperes, la corriente de prueba debe ser de 50 o de 10 amperes te puede permitir. Y si son mayores a 100 amperes, debes aplicar mínimo 100 amperes de prueba. Esta es la guía, la tabla número 3 de la guía de mantenimiento de pruebas de campo de Schneider. Y la otra, lo más importante, ¿y opera? Sabe, ¿no? Entonces, inyéctale corriente y dices, ¿y cómo no? 100 amperes, 200 amperes. Está un poco complicado, sin embargo, como todo, ¿no? La tecnología nos alcanza y nosotros ya podemos probar interruptores hasta 3000 amperes de prueba. Las recomendaciones también dicen, debes de aplicarle entre 200 y 300% de la corriente nominal y esperar un disparo. ¿Cuál es lo ideal? Tener la curva de la marca y de todo para decir tiempo corriente tanto, entonces tienes estos límites. Pero hay ocasiones de que si el interruptor con trabajo se le ve la capacidad. ¿Qué marca? ¿Qué marco? Sin embargo, hay otra tabla de la neta, vaya la expresión, que dice límites máximos para operación para interruptores de 250 volts o hasta 600 volts. Y esos son los límites máximos que nosotros consideramos cuando no hay referencia o quieres una evaluación rápida, ¿no? Uno en particular como la curva de cada uno. De tal forma que se aplica la corriente, se aplica polo por polo, de tal forma que vas viendo el disparo y lo evalúas, ¿no? Y esta es la tabla de la neta, la 100.7, también se las agrego. Este es un ejemplo de una curva. Generalmente te dice el interruptor de tantos a tantos amperes, tal MA, LA, dependiendo de lo que sea, y tiene aquí múltiplos de la corriente. Generalmente esto es lo que se prueba. Este es el tiempo largo o la sobrecarga y se aplica entre 200 o 300% y tienes el rango de disparo, la tolerancia. Esto depende de cada fabricante, no todos son iguales. O sea, no todos pero no podías hablar así de un 10% o un rango más o menos. No, de hecho es muy grande. De hecho, en unos interruptores que probamos, lo das desde 450 hasta 2500 segundos, que es un intervalo de casi 40 minutos. Y para la mala suerte no, pero o sea, probamos 7 en un día y de los 7 uno falló. Pero también es del año de la canica, que dices, ¿de dónde es? Ya por ahí, no, es tal marca, ¿no? Entonces, equipo utilizado, usamos megómetros, y este también es el que tenemos ahorita en la demostración. Es una fuente de alta corriente. En términos generales, ¿cómo funciona? Es una alimentación de 220 volts
tiene un control y la fuente de corriente es un transformador con cortocircuito controlado, por decirlo de una forma muy rápida, y su cronómetro para checar los tiempos. Lo que comentábamos, ¿no?, en todos los equipos o informes de resultados, pues tenemos el personal que se capacita, el equipo calibrado y el sistema de calidad. Y venimos aquí un reporte como ejemplo de cómo entregamos el reporte de pruebas, la parte de inicio, que es la identificación del cliente usuario, los datos del interruptor, un checklist rápido, express, y viene la prueba de aislamiento, ¿no? Cada fase contra las otras dos más tierra, y luego la posición abierta, una por una, ¿no? En este caso aquí no se hizo, al menos no lo hicimos nosotros, porque el que nos contrató ya lo había hecho, él lo reportó. Y aquí tenemos precisamente la prueba de resistencia de contactos y la prueba de disparo. Semáforo, el verde sí disparó y el rojo ya no disparó. Condiciones no satisfactorias, ya no restableció. De hecho, cuando íbamos a la segunda prueba, disparó muy rápido, ¿no? O sea, como que estaba sentidos, el mecanismo, algo le pasó ahí internamente, que ya no disparó, y a la hora de restablecer, ya no restableció. Según nos cuentan, porque después fuimos a otros interruptores, que hasta el otro día lo pudieron restablecer, que están programando su cambio, pero pues, como no lo tienen así en stock, pues es de 1000 amperes, pues no es así comprarlo ahí en la farmacia, con eso que venden pastillas. ¿Sí, verdad? Ya no interruptores termomagnéticos, saca la pastilla. Y la parte de los datos, ¿no? Esta es una galería fotográfica del chequeo de los interruptores. Los más complicados para nosotros pues, es cuando son de 1000, 1200 amperes, porque hay que sostener la corriente en un periodo largo de tiempo, no media hora. Obviamente hay que hacer la maniobra de desenergización. Ya nada es la parte de baja tensión, en la parte de media tensión se hizo toda esa actividad. Se prueba la resistencia de los contactos y luego se prueba el disparo por sobrecorriente. Aquí obtuvimos 2100 amperes, mira, ya llevamos 2004 segundos y pues todavía no disparaba, ¿no? Porque cuando dispara esto se va a hacer y se congela el valor. Esta es la fuente de corriente que ahorita la vamos a ver. Y aquí este es otro interruptor de esos viejitos General Electric, de los primeros. Aquí estamos probando unos interruptores derivados de este tablero. Y al final se entrega, igual que en BLF, un informe, datos de contacto, el resumen ejecutivo en donde dice si está bien, no está bien, está mal, recomendaciones en su caso, el certificado de las pruebas, la curva de operación y la galería fotográfica. Gracias y vamos a las preguntas. Hay una pregunta. Cuando la fatiga del termomagnético, del bimetálico, porque es bimetálico, se deteriora con la temperatura, no opera. Y no opera por una razón muy importante, porque ya perdió el brío. Y al perder el brío da como circunstancia que el amperaje subió demasiado y no se enteró. Y no se enteró el dispositivo de disparo. Ahora hay otra cosa muy importante. Antiguamente teníamos el ajuste del amperaje al final de la pastilla, en la parte del amperaje que nosotros debemos de tener. El otro punto es cómo lo vamos a calcular y cómo vamos a tomar la carga del consumo que vamos a tener para poderlo ajustar. Si no lo ajustamos en ese aspecto, el disparo o no se da o definitivamente está fuera. Sí, es correcto. De hecho hay muchas razones por las que no opere. Exactamente. La primera, pues es que esté mal calculado, ¿no? Entonces si está sobrado, pues no va a operar. Y si va a operar, va a ser después del tiempo que se requiere. Exactamente, los tiempos van a ser más largos. Mucho más. Pero hay una cosa también muy importante. Los falsos contactos que posiblemente puedan existir, que nos van a elevar el rango de temperatura para el disparo. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de las protecciones. La norma te dice en la 210, para la selección de la protección de circuitos derivados y alimentadores,
que el equipo se debe seleccionar al 100% de la carga continua, carga que no es continua más el 125 de la carga continua. Pero la excepción te dice que si el ensamble del equipo es aprobado al 100%, se puede hacer caso omiso del 100% y del 125, el 100% de ambas. Sí. Ese aspecto impacta mucho en el cálculo del alimentador. Y en algún momento yo quise hacer un ejercicio en el sentido de ver cuánto costaba uno de esos interruptores de ensamble aprobado al 100% para ver qué tanto conviene el costo-beneficio. Pero recorrí todo Schneider con la gente y nadie me supo decir qué era eso. Mira, yo lo busqué, hay una parte de encontré una parte de lo que son interruptores con ensamble aprobado para operar, tipo cuando dice, es una norma, la de los interruptores de caja moldeada, la NMXJ 266, y dice, había varias designaciones, la gran mayoría están al 80%, pero hay un punto que dice designado al 100%. Se puede designar un interruptor para operación continua al 100% de su valor de corriente nominal si cumple lo siguiente: es de tamaño de marco designado a 250 amperes o más, o de tipo de polos múltiples de cualquier valor de corriente y designado para más de 250 amperes. O sea, fue lo único que encontré. Me puse a buscar. Y sí, por ejemplo, en el net sí te hacen mucho hincapié en esa parte, porque la gente sí selecciona ese tipo de equipos, como lo decía el ingeniero, el brío, el temple del equipo. Al final, los que marcan la selección es el interruptor, ¿no? Son las terminales, lo que tiene adentro, lo que va a circular por ahí. Y por eso, por proteger a los equipos, es que se adopta esta sección de la norma, o sea, se sigue al pie de la letra. Sin embargo, el tema de la excepción es muy significativo como para no darle más punch, ¿no? Bueno, dos comentarios al respecto. Uno, las referencias. Conseguir las referencias es echarse un clavado y sufrirle, porque el que es el fabricante, que según es nuestro ídolo, pues no los tiene a la mano, aunque el corporativo y la marca como tal sí lo tiene, simplemente pues no es de uso común. Entonces esa es una parte. Y la otra, pues el interruptor, pues aparte de proteger la carga, proteges al cable. Entonces hay que checar esas dos cosas. Y en la parte de operación, mucho depende de la demanda. Nos ha tocado hacer estudios de monitoreo de parámetros eléctricos para ver la demanda y toda esa parte. Y nos hemos encontrado equipos que no están ni al 10% de la carga. Y tienes un interruptor de 1600 amperes y todo. ¿Nunca se va a enterar? Nunca se va a enterar. Nunca. O sea, entonces ahí, independientemente de las pruebas y verificar que efectivamente opera, es hacer la selección, hacer el estudio y tener las protecciones en base a las cargas reales, que eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tú llegas, mides, y a lo mejor en ese momento te toca poca carga o mucha carga, pues no lo sabes, ¿no? Entonces generalmente se hacen mediciones que duren una semana para tener una tendencia y un comportamiento. En el caso de los interruptores electromagnéticos, realmente es eso su disparo, es a base de un microprocesador. ¿Es correcto? El microprocesador, bueno, Schneider nos da las características. Mi pregunta concreta es, ¿qué mantenimiento se le hace a este interruptor electromagnético? Tener un interruptor, generalmente hay que cuidar la marca cuando hacen, o si fuera un usuario, porque si tienes de chile, mole y pozole, darle mantenimiento a todo está un poquito complicado. ¿Y por qué? Porque generalmente si compras un equipo Schneider, un Masterpack, independientemente de qué modelo, la maleta de prueba es exclusivamente para los Masterpack. Si te vas a ABB, es ABB, Westinghouse, Siemens, y varios modelos de Siemens, varios modelos de ABB, varios modelos. Entonces,
Como un prestador de servicios, para tener todas las maletas de prueba, tienes que tener entre 15 y 20 maletas de prueba. Ahora, independientemente de la maleta de prueba, tú nada más estás probando el cerebro, que es el relevador microprocesado o lo que sea, es el relevador que manda una señal y manda a disparar el interruptor. Pero no sabes si esa corriente desde barras corresponde a la que te está sensando tu relevador. Entonces ahí entra la corriente primaria. Precisamente si dices, métele 1000 amperes, en tu display de 1000 amperes y sobre 2000 amperes va a operar a cierto tiempo. ¿Sí? ¿Tu recomendación cuándo sería? ¿Cada qué tiempo se debe hacer mantenimiento? Bueno, la recomendación que hacemos nosotros es lo que marca la neta. Uno, cuando son nuevos. Son como nosotros los humanos. Cuando estamos más susceptibles a morir, cuando estamos pequeños. Nuevo. 2, después de 3 años. Y, ¿qué es lo que recomiendan? Todo puedes hacer cada año. Y después de ahí, cada año. Nuestra norma NOM 001 no aparece una recomendación de dar mantenimiento, pero no dice nada. Una frecuencia. Están los principios básicos que dicen que deben de probarse las instalaciones antes de ponerse en servicio o después de una reparación importante. La referencia, esta referencia es internacional y en base a la neta, y a lo mejor podríamos adaptar esa situación. Ya decimos que es la neta. La neta es la neta para nosotros. Sí, lo que diga la neta, ¿no? La neta es la neta. No la neta. Sí, pero Yo quiero la neta. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración que no se queden con la idea. Esta es la neta de la neta. está en la neta. Apéndice C, condición del equipo. Y es la referencia cruzada, ¿no? Interruptores, transformadores, grandes, pequeños, en aceite, muestreo, de inspección, visual mecánica. Ahorita vamos a probar este de 100 conectado. Vamos a aplicar 3 veces la corriente nominal 300 amperes, que es lo que vamos a ver aquí, y vamos a medir el tiempo del disparo. Ese es por fase. Por fase, fase por fase. Dale 300 amperes de prueba. Llevamos 200, 293, 300 amperes de prueba. Inició el cronómetro, 2, 3 segundos, contando 301 amperes de prueba. Disparó en 22. Vamos a cambiar el siguiente polo. Sí. ¿Está? Dale, va el segundo. Está restableciendo el interruptor porque ahorita le quiso inyectar y no inyecta porque no está cerrado el circuito. Ya cerró el circuito, tenemos ya el cronómetro, 3-4 segundos, 304 amperes, 8 segundos y sigue avanzando, 12, 15 segundos, sigue avanzando. Una referencia que esté correctamente el interruptor, 22.7. Va el siguiente polo. 2 segundos, 5 segundos, 302 amperes de prueba, 12 segundos, 18, 27, probar otro, que es un Federal de 25 o 32 amperes. Lo vamos a probar 32 amperes. 96 amperes de prueba. 30, 40, 45, 50 más rápido.
60, 70, 96, sale el cronómetro. Ahí le está contando. 6 segundos. El reset del Con este módulo podemos sacar hasta 100 amperes sin la fuente. Aquí en la fuente hasta 1500 o 3000 amperes. Ya llevamos 80 segundos. 82 puntos. Dale, siguiente polo. Vamos ya 5 segundos, el siguiente polo. Esa fue la fase C. Puedes guardar 500 amperes. Ahorita lo que usamos fueron 500 amperes. De 3.7. Tercer polo, 7 segundos, contando. 15 segundos. No, es de 32. 32 amperes. No sé lo que está de qué lado. 32, 96, corriente de prueba. Sí. Aquí ya se le hizo tarde, ya lleva 90 y 100 segundos y no ha disparado. ¿Cuánto? 100. 100. ¿Quiere echarle un vistazo? Para que dé fe. Hasta ahí. 116. 111. 106. Está bueno. A ver, ¿qué pasa? Por favor, a ver el equipo. La primera fila. ¿Vamos de nuevo? Sí, primera fila. Vamos a hacerlo nomás lento. Tenemos nuestros cables de prueba y tenemos unos contactos que van a detener el cronómetro. Entonces ahorita le va a inyectar ya los 96. Aquí tenemos 101, lo ajustamos, ya está el cronómetro. Este es el de 32, ¿verdad? Este es el 32. Con esta fuente podemos sacar hasta 100 amperes y ya con el módulo de alta corriente hasta 3000. Está de este lado. Entonces, si está en configuración ahorita ya está desconectado, 1500 o 3000 amperes. Por eso son los cables. Cuando son 3000, 6 cables por cada 33. Ahí va para la otra Ahí fase. ya empezó a contar el tiempo y ya se está probando la fase 2. ¿Qué porcentaje de error pudiera considerarse ahí? Más o menos. ¿5? Es generalmente el error que tiene el equipo. Claro. Mira, aquí está la corriente, está circulando, está aplicando el equipo y el voltaje. Es que esto es como un cortocircuito. Así funciona el equipo. Hay un cortocircuito y mide la corriente. Es hasta que se brinca la corriente. Bueno, sí. Para que cierras el circuito nada más. Ajá. Hasta que el bimetálico opera. Está cerrado. Está abierto. No detecta el circuito, no lo inyecta.